Buenas noches. Les mando un gran abrazo a todos los que nos ven desde sus celulares, tablets, computadoras, desde sus computadoras conectadas a sus televisores para verlo en familia. A los que nos ven con amigos, solos, a los que nos ven desde sus casas o en camino a ellas, a los que nos ven desde adentro de nuestras fronteras y también a nuestra diáspora, la que estuvo y estoy seguro estará siempre con nosotros y conmigo en este camino. Este es el primer Facebook Live desde el día que juntos ganamos la presidencia de la República. Han pasado apenas 11 semanas desde ese día, pero se siente como si hubiera pasado mucho más tiempo. Tal vez porque el gobierno actualizó tan poco que no es usual ver un gobierno activo, trabajando. Sobre todo uno que aún no inicia, y no lo hará hasta dentro de 5 semanas más. De hecho, algunas personas ya nos critican por el estado actual de nuestro país. La mayoría de ellos son miembros o simpatizantes del actual gobierno, sin percatarse que al hacerlo, en realidad no nos atacan a nosotros, sino a quienes han estado gobernando por los últimos 10 años y que, por cierto, siguen gobernando. Y que además, desde el día de las elecciones, se han dedicado a saquear el Estado y a plantar algunas bombas para que estallaran luego de que tomemos posesión. Lamentablemente, algunas de estas bombas, como el desabastecimiento de medicinas en los hospitales, planificada para estallar en junio, estalló antes, y desde ya nuestros hospitales están desabastecidos, con la próxima compra programada hasta agosto. Pretendían que arrancáramos nuestro gobierno con nuestros primeros 2 meses sin medicinas en los hospitales, pero la bomba le estalló antes y nuestro país se quedó sin medicinas desde ya. Lamentable, porque en sus cálculos políticos miserables, quien sufre siempre es el pueblo, y entre más vulnerable, más excluido, más débil y más pobre, sufre más. Dan asco. Socialistas se decían, que velaban por el pueblo decían, que oían triste la lluvia en las casas de cartón. Los otros no se quedan atrás, nos atacan sin haber gobernado un tan solo día. Se les olvida que el pueblo salvadoreño no les dio una oportunidad para gobernarnos, sino 4. Y se las dio total, con órgano ejecutivo, legislativo y judicial, con Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía, Corte de Cuentas, medios de comunicación, poderes fácticos y formales incluidos. Les dieron todo, todo de todo para que gobernaran como quisieran, para que implementaran sus planes sin problemas. Les dieron 4 oportunidades, 4 gobiernos, 2 décadas enteras. ¿Y qué hicieron? Saquearon nuestro país en decenas de miles de millones de dólares. ¿Sí? En decenas de miles de millones de dólares. De esto, de los ataques sin sentido, quería hablarles un poco antes de entrar en el tema principal de este Facebook Live, que es ¿qué pasará con nuevas ideas? En cuanto a los ataques, que es de los que les quería hablar primero, creo que debemos bajar las defensas y entender que lo lógico es que nuestros adversarios nos ataquen. Es su naturaleza. Nos atacaron sin cuartel durante la campaña y sería ingenuo de parte nuestra pensar que se detendrán ahora que ganamos. Para esto han encontrado una técnica que no tiene nada de nueva, pero que no deja de ser efectiva con algunas personas. Es una técnica que aplica para prácticamente todo. Para efectos prácticos la llamaremos la técnica del pelo en la sopa. Esta técnica parte de la premisa insorteable de que todo lo hecho por seres humanos es imperfecto, por muy bueno que sea. Por lo tanto, siempre podemos enfocarnos en él o los defectos de cualquier cosa que se haga. En realidad es muy simple. Para poner un ejemplo, digamos que en Navidad decidimos regalar unas tarjetas de supermercado a un grupo de empleados como premio por trabajar más duro y superar las metas. Nada malo, ¿verdad? Pero el titular de la noticia, con la técnica del pelo en la sopa, diría: Gobierno de Bukele compra tanta cantidad de dólares a empresa de Calleja, asumiendo que las tarjetas de crédito de su supermercado se las compramos a su supermercado. Inmediatamente saltarán los que buscan el pelo en la sopa y dirán: ya vieron cómo se terminan uniendo, ya vieron cómo son lo mismo, ya vieron cómo los terminaron comprando. Ahora, asumamos que prevemos ese ataque y entonces decidimos comprar las tarjetas en Walmart para evitar malos entendidos. El titular entonces sería: Gobierno de Bukele utiliza fondos públicos para vengarse de sus adversarios políticos y compra tarjetas a la competencia. Al final de cuentas no se quedará bien con ninguna forma que se haga la compra. Veamos otro ejemplo. Asumamos que en una de las más de 100 carteras de Estado se contratan, luego de una licitación transparente y pública, unos agentes de seguridad de la empresa COSACE, una de las compañías de seguridad más grandes del país. El titular de los que buscan el pelo en la sopa sería: Gobierno de Bukele contrata servicios de la empresa de Mecafé, socio de Funes y acusado de corrupción. Aunque la compañía ya está a cargo del CONAV y no de Mecafé. Pero no faltarían quienes harían conexiones absurdas con Funes y cómo pasamos a ser parte de la misma red.
Inmediatamente tratarán de vincular todo lo que hizo Funes y el gobierno del FMLN con nosotros. Y todo porque una cartera de Estado hizo una licitación. Ahora alguien pudiera decir, pero eso es fácil de resolver. Simplemente no le compren servicios a COSACE y ya. Pero ¿cómo se hace eso? Si yo, ya como presidente, envío un memorándum a todas las dependencias del Estado prohibiendo que se le permita participar en una licitación a una empresa que no tiene impedimentos legales para participar, y ahora además al estar administrada por el Estado, estaría violando la ley. Y no solo me metería en problemas legales, sino que los del pelo en la sopa publicarán: Bukele viola la ley de adquisiciones y contrataciones públicas y prohíbe que una empresa operada por el Estado participe. Y así, como el cuento de la pareja y el burro, siempre habrá algo que criticar en el 100% de posibilidades y tratarán de hacerlas parecer todas como malas. Imaginemos que decidimos dejar a alguien del actual gobierno que haya realizado un buen trabajo como jefe de alguna cartera o director de algo. Inmediatamente el titular de lo del pelo en la sopa sería: Bukele recicla personas del FMLN en su gabinete. Si decidimos no hacer eso y ponemos a alguien de Arena, entonces el titular sería: Bukele hace un giro a la derecha y nombra miembros de Arena. Si es de Gana, el titular sería: Bukele paga favores a Gana con el ministerio tal. Y si decidimos evitar todo eso y poner solo gente de nuevas ideas, entonces el titular sería: luego de prometer meritocracia, Nayib Bukele recurre a sus amigos para formar gabinete. Amiguismo, dirán los del pelo en la sopa. También habría otra posibilidad, dirán algunos: poner personas sin ninguna afiliación política, que no militen ni hayan militado ni en Arena, ni en el FMLN, ni en Gana, ni en Nuevas Ideas, ni en ningún otro partido político. Pero los que buscan el pelo en la sopa siempre podrían buscar si son hijos, sobrinos, primos, tíos, vecinos o de alguno que sí, o si trabajaron con alguien en el pasado, o si son empresarios con intereses en algún lado, o ejecutivos que alguna vez trabajaron en alguna de esas empresas. De cualquier manera, la crítica siempre estará ahí, porque el objetivo de los que nos critican no es que mejoremos, no es darnos un consejo, es lograr postelectoralmente lo que no pudieron lograr en las elecciones. ¿O alguien creería que las críticas de Paolo Luers, de Fortín Magaña, de la prensa gráfica o de Factum son constructivas? Veamos el caso de Factum con Héctor Silva Ábalos, que es su dueño, por ejemplo. Padre e hijo trabajaron en el gobierno de Mauricio Funes, acusado de haber malversado 351 millones de dólares con 4 órdenes de captura adicionales y actualmente asilado en el régimen de Ortega en Nicaragua. Ese sería un estupendo titular, ¿o no? Pero les apuesto que no pasará. ¿Por qué la revista que él maneja no hace un artículo de sus nexos con Funes? ¿Por qué no hace un artículo sobre el nepotismo de que padre e hijo trabajaran en altos cargos con buenos salarios en el mismo gobierno corrupto? ¿Por qué no hace un artículo sobre el contrato de más de 200 millones de dólares que su padre firmó por 20 años y que todas las administraciones de la alcaldía de San Salvador, después de él, incluyendo la mía, tuvimos que pagar, con cláusulas tan absurdas que hasta prohibían el reciclaje de la basura? Sería interesante un artículo investigativo de eso, pero no se hará, al menos no en su revista, porque no existe el periodismo imparcial. Todo ser humano es parcial de alguna manera, incluyendo periodistas o los que afirman serlo. Él jamás mancharía la memoria de su padre con un artículo imparcial sobre la contratación de Mides por 200 millones de dólares. En el mejor de los casos, el caso al menos ameritaría un artículo investigativo, ¿o no? Pero si hizo un artículo a nosotros porque le compramos gasolina a una empresa vinculada al mismo dueño de Mides por menos de 200 mil dólares, en una licitación abierta, pública y totalmente transparente. No de dedo, como fue la contratación de Mides. ¿O alguien cree al que alguna vez verá un reportaje en la prensa gráfica sobre la señora que se ganó $1 millón en un concurso de dicho periódico y que nunca le quisieron pagar? Pasó más de una década en demandas para que perdieran en todas las instancias judiciales y los obligaran a pagar. ¿Por qué nunca vimos un artículo de eso en la prensa gráfica? Sencillo, cada medio, al igual que cada persona, partido político, empresa privada, etcétera, tiene una agenda, un set de intereses que proteger y defender. A veces esos intereses pueden ser perversos, como dinero bajo la mesa, plumas pagadas, periodistas vendidos, analistas prepago, políticos corruptos, empresarios evasores, medios de fachada, organizaciones criminales, etcétera. A veces esos intereses pueden ser legítimos, como ideologías, simpatías o simplemente porque pertenecen a un grupo y no quieren atacar a ese grupo. Por ejemplo, el hijo de Héctor Silva Ábalos pertenece a un partido en formación. No es extraño entonces que la revista de su padre jamás lo haya atacado o lo haya sometido al escrutinio público, que como político que es debería estar sometido también, ¿o no?
Ni siquiera someten a ese escrutinio al partido político del cual él es miembro, ni a todos los otros miembros que en su mayoría son hijos, sobrinos y nietos de algunos de los acusados de los casos de corrupción más emblemáticos y famosos en nuestro país. Pero ahí no dicen nada. No, claro que no, porque su agenda es pro ellos y es anti nosotros y anti nuestro movimiento. Así funciona el periodismo en nuestro país. Esa es una realidad innegable. No me tienen que creer a mí. Vean las noticias que publican, vean sus tweets y se darán cuenta de que lo que digo es verdad. Cuando digo esto, ellos mismos me acusan de ser intolerante a la crítica. Pero yo pregunto, ¿en qué momento he sido intolerante a la crítica? Los gobernantes intolerantes a la crítica mandan a callar a los que los critican. Los meten a la cárcel, los asesinan, los desaparecen, les cierran sus medios de comunicación, les cancelan sus concesiones, les quitan sus frecuencias. Pero ¿en qué momento nosotros hemos siquiera sugerido eso? ¿En qué momento hemos hecho eso? En unas semanas estaremos en la presidencia de la República y me comprometo a no callar la crítica, aunque sea malintencionada y con agendas claras. Al contrario, vamos a fomentarla como el país democrático y libre que anhelamos ser. Ellos tendrán toda la libertad de criticarnos día y noche, con la frecuencia que quieran, utilizando las vías que quieran, por radio, televisión, prensa, redes sociales, blogs, periódicos digitales, donde ellos quieran, las veces que quieran. Tienen derecho a enseñarse con nosotros y a utilizar la técnica del pelo en la sopa que les mencioné anteriormente. Nadie se lo va a impedir. Pero la libertad de expresión no solo es para ellos, es un derecho de todos. Así como ellos tienen derecho de criticarnos, nosotros también tenemos derecho de criticarlos a ellos. Todos tenemos el derecho de criticar a quien queramos. Un tuitero puede criticar a un youtuber. El youtuber puede criticar a un político. Un político, así como cualquier otro ciudadano, puede criticar a un periodista. Y este puede criticarlos a todos a la vez si así lo quiere. Todos tenemos el derecho a criticar. Y la tolerancia a la crítica, de la que tanto hablan algunos, debemos exigirla también. ¿No serán ellos los antidemocráticos al pretender ser inmunes a la crítica? Porque la libertad de expresión es un derecho fundamental y universal. No es solo para periodistas o plumas pagadas, sino para todos. Y esa palabra todos incluye al presidente de la República. Así que creo que podemos estar de acuerdo en esa primera parte, en que todos somos parciales en alguna forma, en que la imparcialidad absoluta no existe más que en una utopía, en que los que nos adversan, incluyendo Arena y el FMLN, nos atacarán con todo y en cada cosa que hagamos, en que debemos estar listos para eso, en que a todos le buscarán el pelo en la sopa y en que así como ellos nos critican y nosotros debemos ser tolerantes, nosotros también podemos criticarlos y ellos están obligados a ser tolerantes también. Democracia y libertad de expresión, pero de verdad y para todos. Bien, aclarado eso, pasemos al punto principal de este Facebook Live. En primer lugar, aunque ya lo dije y lo publiqué en mis redes sociales, quiero que lo escuchen de mi voz. No me voy a retirar de nuevas ideas. Hemos trabajado demasiado y construido junto a ustedes este movimiento que inició como un sueño y que ahora es la primera fuerza política del país. Y no lo digo yo, lo dijo el pueblo salvadoreño en las últimas elecciones, en las que sacamos más votos que todos los demás partidos juntos y ganamos la presidencia de la República en primera vuelta, con más votos que todos los presidentes en la historia de nuestro país y lo hicimos ganando en los 14 departamentos, en el voto en el exterior, en lo urbano y en lo rural, en todo el área metropolitana, en las 14 cabeceras y hasta en las votaciones infantiles. Y todo eso, a pesar de que no controlábamos ni una silla en el Tribunal Supremo Electoral, que tuvimos que defender nuestra victoria con los dientes y que nos enfrentamos a las dos maquinarias electorales que habían dominado la política salvadoreña en los últimos 30 años, a los mismos que hicieron la guerra y que firmaron la supuesta paz. A todos ellos, con todas sus alcaldías, con toda su estructura, con todos sus recursos, con todos sus partidos, con todos sus medios de comunicación, con todos sus financistas, con todas sus plumas pagadas y panfletos, con todos sus analistas prepago, con todas las instituciones que instrumentalizaron para evitar que participáramos. Después de tanto esfuerzo y trabajo juntos, los logramos vencer y el 3 de febrero hicimos historia. Esto también es innegable. Pero ese día no terminó nuestra lucha, todo lo contrario. Ahora nos enfrentaremos al reto más importante de todos, transformar de verdad nuestro país. Y para hacerlo necesitamos hacer tres cosas. En primer lugar, necesitamos construir un gobierno dentro de lo humanamente posible, capaz de enfrentar las adversidades con las que nos entregarán nuestro país. Un gobierno que sea capaz de conducir el barco que va a la deriva,
que se está hundiendo y que para postre el gobierno saliente del FMLN por un lado y la alianza legislativa Arena-FMLN por el otro se están encargando de hacerle hoyos por todos lados para que entre más agua y se hunda más rápido, sin percatarse que en ese barco vamos todos y que hundirlo hará que nos hundamos todos. Y cuando digo todos me refiero a todos. Que no crean que van a poder esconderse en asilos políticos. Todo lo que están haciendo en contra de nuestro pueblo lo van a pagar. De eso nos encargaremos todos. Necesitamos construir un gobierno para todos, no solo para los más de 1.430.000 personas que votaron por nosotros, sus hijos, la diáspora que no pudo votar y todos los que simpatizan con nuevas ideas, sino para todo nuestro país. Para esto tendremos que llegar a acuerdos con nuestros adversarios políticos, que no dejarán de ser adversarios porque lleguemos a un acuerdo. Tampoco los eximirá de ser investigados por casos de corrupción. Pero si coyunturalmente estamos de acuerdo en algo que beneficiará a nuestro país, ese proyecto contará con nuestro apoyo. Porque al final de cuentas, el bienestar y la superación y desarrollo de nuestra gente y nuestro país es la razón principal de toda esta gesta. En segundo lugar, tenemos que organizar nuevas ideas, tanto el movimiento como el partido político. Nuevas Ideas, para los que aún no lo han entendido, es un movimiento que tiene un partido político, un presidente de la República, cientos de miles de miembros y un futuro con más victorias. Pero siempre será un movimiento horizontal donde nadie es el jefe de nadie y donde la gente se agrupa como mejor le parezca, en grupos, en directivas, en sedes, por municipios, por departamentos, por regiones, y están regidos como ellos quieran, por directores, por líderes, por secretarios, por un consejo, por presidentes, por lo que quieran. Pero también tenemos que organizar el partido Nuevas Ideas y sobre todo debemos de organizarlo de cara a las elecciones del 2021, en donde debemos arrasar con diputados y alcaldes que estén dispuestos a trabajar de la mano con el nuevo gobierno y su presidente para cambiar nuestro país. En el caso del partido Nuevas Ideas, por ley, debe tener una estructura definida y ordenada. Para esto, lo haremos de la forma más democrática, justa, transparente y horizontal posible. Les quiero anunciar hoy, 24 de abril de 2019, que Nuevas Ideas hará historia nuevamente. Por primera vez, un partido abrirá su padrón por completo para que se inscriban todos los salvadoreños que deseen hacerlo, sin ningún otro requisito de los que pide la ley. Cualquier salvadoreño puede inscribirse en Nuevas Ideas. No importa si había dado o no su firma, si viene de Arena o del Frente, o de otro partido político, si nunca le había interesado la política, si es rico o pobre, hombre o mujer, joven o menos joven, de oriente o occidente, de norte o del sur, salvadoreño residente en El Salvador o de nuestra diáspora en cualquier otra parte del mundo. Cualquier persona que quiera pertenecer a Nuevas Ideas puede hacerlo. Solo necesitará inscribirse. Luego convocaremos a elecciones abiertas, transparentes, con observadores internacionales, secretas y justas, y elegiremos a nuestras autoridades partidarias, municipales, departamentales y nacionales. Luego convocaremos a otras elecciones, también abiertas, transparentes, justas, secretas, también con observadores internacionales. Y elegiremos a nuestros candidatos a alcaldes, a concejales, diputados, propietarios y suplentes por cada municipio y cada departamento en la cantidad de personas que dice la ley, llenando todas las planillas con personas electas 100% por el pueblo, sin que haya ninguna duda de que eso fue así. Este hito por sí solo marcará un antes y un después en la política salvadoreña. Nuevas Ideas es y seguirá siendo la vanguardia del pueblo salvadoreño. Nadie será vetado como candidato. Nadie tendrá un voto que vale más que el otro. Todos tendrán derecho a postularse y a hacer campaña interna para ganar la candidatura. Nadie puede vetar a nadie y los que ganen tendrán todo el derecho de usar nuestra bandera de nuestro partido para ganar las elecciones. Entonces, ¿quién escogerá a los candidatos a diputados del Departamento de la Unión, por ejemplo? La gente de la Unión. Cualquiera se puede postular y todos los inscritos, que también cualquiera se puede inscribir, tendrán derecho a votar para elegir a nuestros 3 candidatos a diputados por el Departamento de la Unión y sus 3 suplentes. No hay restricciones, solo, como mencioné, en los casos que prohíbe la ley. Nadie puede vetar a nadie, ningún voto vale más que el otro. Cualquiera puede postularse y no hay límite en la cantidad de gente que se puede inscribir en ningún municipio o departamento, siempre y cuando vivan ahí. Todos los miembros de Nuevas Ideas son libres de apoyar públicamente o no al candidato de su preferencia. Y cualquier persona considerada líder de Nuevas Ideas tiene el derecho de recomendarle a la gente que voten por alguien o no.
en el entendido que este líder no puede ser una autoridad partidaria, sino alguien que la gente ve con respeto y tome en cuenta su opinión. Y él, al igual que cualquier otro miembro, puede dar su opinión y esa opinión puede ser tomada en cuenta o no por los votantes de Nuevas Ideas, quien harán su decisión de una manera libre, secreta y sin ningún tipo de presión. Esta será mi última instrucción como creador del movimiento que anuncié el 15 de octubre de 2017. Una instrucción que garantice total democracia, transparencia y horizontalidad. De ahora en adelante, yo ya no tengo ningún mando en Nuevas Ideas. Esto no quiere decir que me voy ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Me quedaré representando el liderazgo que la gente me quiera dar. Que tomen en cuenta mi opinión cuando quieran y que no me hagan caso cuando no quieran. Si alguien en Nuevas Ideas siente que por su gran trabajo se merece alguna candidatura, pues qué bueno. Postúlese y demuéstrenos a todos ese liderazgo y ese gran trabajo que de seguro le darán una victoria contundente en las elecciones internas. De lo contrario, si obtiene una fuerte derrota en las votaciones libres y secretas, es porque capaz usted no tiene el liderazgo que pensaba. Todo lo que acabo de decir es lógico, obvio, de sentido común y casi que se siente que no podría ser de otra forma. Pero la realidad es que somos el único partido político que lo hará así, sin restricciones, sin vetos, totalmente abiertos, donde cualquiera se puede postular, donde todos pueden votar, incluyendo toda nuestra diáspora. Si se oye extraño es porque estamos acostumbrados a partidos cerrados, con cúpulas, que dirigen a todos los demás. Estamos acostumbrados a expulsiones, tribunales de honor, tribunales de ética, purgas, que se elijan a los candidatos de dedo, pero Nuevas Ideas no será así. Serán ustedes mismos quienes elegirán a quien ustedes quieran, para que nos representen cualquiera de las candidaturas que existan en el 2021 y en las demás. Y luego lucharemos para que el resto del pueblo salvadoreño nos acompañen también, como lo hicieron esta vez el 3 de febrero. Divididos, somos un partido nuevo, sin estructura, débil. Pero juntos somos la mayor fuerza política en la historia de nuestro país. Juntos somos invencibles. Bueno, eso en cuanto a Nuevas Ideas. Pero hay otro tema que quiero alertarlos. Desde poco después de las elecciones, Arena y el FMLN han hecho una alianza legislativa cuyo único fin es poner en aprietos al nuevo gobierno y por ende a nuestro país. Han aprobado decretos express sin discusión legislativa, erogaciones de fondos y proveer su financiamiento. Se han abrogado inconstitucionalmente la facultad de modificar a priori el presupuesto general de la Nación del 2020. Han comprometido cientos de millones de dólares y cada semana salen con una sorpresa más. El problema es que quien paga los platos siempre es la gente más pobre. Siempre son los trabajadores, la gente que trabaja todos los días para tratar de construirse una vida mejor para ellos y sus hijos. El dinero no puede salir de ningún lado y generalmente termina saliendo de sus bolsillos. Se pusieron de acuerdo para incrementar en 93 millones de dólares el FODES por año. Es decir, la transferencia a las alcaldías llegará a 500 millones de dólares, aparte del incremento que se hace cada año por el incremento del presupuesto general de la Nación. Se pusieron de acuerdo para prestar otros 200 millones de dólares adicionales para las alcaldías. O sea que el incremento no sería de 93 millones, sino de 293 millones. Yo entiendo que el próximo año es preelectoral, pero paguen sus campañas ustedes y dejen de meter la mano en los bolsillos del pueblo. Ayer, Arena salió con una propuesta de incrementar el presupuesto de la Fiscalía hasta llegar al 3% del presupuesto general de la Nación. Es decir, unos 180 millones de dólares. Y lo quieren poner en la Constitución. Es decir, no solo comprometerá decenas de millones de dólares adicionales al presupuesto, sino que lo hará más rígido, es decir, sin margen de maniobra, ya que cada vez más el presupuesto se está volviendo una lista de transferencias para la Asamblea Legislativa, para la Corte Suprema de Justicia, para la Fiscalía, para las alcaldías, para la Procuraduría, para la Corte de Cuentas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ya que asignan porcentajes y no cantidades, es como asignar más porción del pastel para alguien. Inmediatamente queda menos pastel para todo lo demás. Llámese seguridad, educación, salud, obras públicas, etc. Se pusieron de acuerdo en el edificio legislativo, que costaría a los salvadoreños 41 millones de dólares, incluyendo la contrapartida. Y así se seguirán poniendo de acuerdo, en una alianza que nadie hubiera imaginado hace un par de años. ¿Qué pensarán los areneros de ver a su partido aliado con el FMLN para dañar a nuestro país? ¿Qué pensarán los FMLNistas al ver a su partido aliado con Arena? Arena y el FMLN aún subsisten, porque viven de una elección en la que nuestro movimiento aún no existía, y están aprovechándose de esa correlación temporal. El problema es que si esta alianza antinatural continúa,
Dudo que nuestro país aguante mucho tiempo. Ellos están en una carrera para quebrarlo y nosotros no tenemos las facultades constitucionales para impedirlo. Es por eso que es importante que nos organicemos más, mucho más que antes, que estemos listos para frenarlos en las urnas y en las calles si es necesario. Por supuesto que antes de eso trataremos de buscar salidas para evitar que esa alianza siga. Lo único que nuestro país quiere es salir adelante, desarrollarnos, educarnos, tener salud, empleos dignos y seguridad. Dejar el pasado atrás y construir juntos un mejor futuro para todos. Con la guía de Dios, el apoyo de la inversión pública del nuevo gobierno, de nuestra gente, de nuestra diáspora, que representa ya 1/3 de toda nuestra población, de la comunidad internacional, con la creatividad y fuerza de nuestra juventud, la sabiduría de nuestros mayores, con el apoyo de una incentivada inversión privada, local y extranjera, podemos hacerlo. Pero ya no queremos más obstáculos. Si no van a ayudar, no estorben, porque El Salvador va a salir adelante. Con la ayuda de Dios, ningún obstáculo será muy grande para no poder sobrepasarlo. Estamos listos para lo que vendrá, dispuestos a darlo todo por nuestro país. Que nos recuerden en la historia como la vanguardia del pueblo que decidió dejar todo lo malo atrás y unirse para salir adelante. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro querido país El Salvador. Muchas gracias.